Imagina que contratas a un arquitecto para construir la casa de tus sueños. El arquitecto dibuja los planos perfectos, cimientos de roca, columnas de mármol, una sala del trono, una mesa para banquetes. Él te entrega los planos y se va. Pasan 2000 años. Hoy llegas al terreno donde debería estar esa casa. Y lo que encuentras es un caos. Encuentras 40.000 construcciones diferentes. Unos dicen que la casa es una tienda de campaña, otros dicen que es un auditorio, otros dicen que la casa es invisible y que solo existe en tu corazón. Todos tienen una copia del plano en la mano. Y todos gritan, yo estoy siguiendo el diseño original. Pero tú sabes que eso es imposible. El arquitecto no diseñó 40.000 casas contradictorias. Diseñó una. La pregunta que te quita el sueño es, ¿cuál de todas estas estructuras coincide realmente con el plano original? Y si te dijera que la mayoría de la gente está leyendo el plano al revés, hoy vamos a hacer algo peligroso. Vamos a dejar de escuchar opiniones humanas y vamos a auditar la construcción. Vamos a usar la Biblia no como un libro de frases motivacionales, sino como lo que realmente es, el plano del reino. Vamos a descubrir que Jesús no vino a fundar un club de lectura, ni una democracia. Vino a restaurar un reino. Y ese reino tiene tres marcas inconfundibles que la mayoría de los cristianos modernos han borrado de su mapa: un primer ministro, una reina madre y un sacrificio de pan. Si tienes el valor de mirar el plano original, te advierto, no podrás volver a ver tu iglesia, sea la que sea, de la misma manera. ¿Estás listo para descubrir dónde está la verdadera casa? Para entender la iglesia, tienes que entender a Jesús. Y para entender a Jesús, tienes que entender quién era Él para los judíos del siglo I. Cuando abres el Nuevo Testamento, la primera frase del Evangelio de Mateo es, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¡Boom! Ahí está la clave maestra, hijo de David. Jesús no es un gurú hippie que vino a decir, amaos y haced lo que queráis. Jesús es el Rey prometido que viene a restaurar el reino de David, pero elevándolo a nivel universal y eterno. Esto es crucial. Si la iglesia es el reino de Dios en la tierra, entonces la iglesia debe tener la estructura del reino de David. Dios no improvisa. Dios usa tipología. El Antiguo Testamento es la sombra, el Nuevo es la realidad. Aquí es donde el protestantismo moderno comete su error fatal. Ellos leen la Biblia como si hubiera caído del cielo en el año 1500. Ignoran las raíces judías. Ven a Jesús como un predicador solitario. Pero los judíos sabían que el reino de David no era una dictadura de un solo hombre, ni una anarquía. El reino tenía una estructura visible, tenía oficiales, tenía ministros. Si Jesús es el nuevo David, su iglesia debe tener esos mismos ministros. ¿Piensas que la jerarquía católica con el Papa, los obispos y los sacerdotes es un invento medieval para oprimir a la gente? Prepárate, porque te voy a mostrar que esa jerarquía está calcada, milímetro a milímetro, del gobierno de David en el Antiguo Testamento. Y la prueba está en un pasaje de Isaías que probablemente nunca te han explicado bien en la escuela dominical. Vamos al momento más polémico de la Biblia entre católicos y protestantes. Cesarea de Filipo. Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego añade, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El protestante promedio te dirá, bueno, las llaves son un símbolo de predicación, o la piedra es la fe de Pedro, no Pedro mismo. Hacen gimnasia mental para evitar lo obvio. Pero si eres un judío del siglo I y escuchas, te daré las llaves del reino, tu mente viaja instantáneamente a un lugar. Isaías capítulo 22. En el reino de David había un rey, pero el rey tenía un gabinete de ministros, y entre esos ministros había uno que era el jefe, el mayordomo de palacio, el primer ministro. En hebreo se llamaba al-Bayit, el que está sobre la casa. ¿Y sabes cuál era el símbolo de su autoridad? Isaías 22:22 lo dice. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Es la misma frase. Jesús está citando a Isaías palabra por palabra. Jesús le está diciendo a los apóstoles, yo soy el rey, me voy al cielo, pero no os dejo solos. Voy a nombrar a mi primer ministro, voy a nombrar a mi albayit, y ese es Pedro. Esto no es un cargo honorífico, es un oficio. En el Antiguo Testamento, el cargo de primer ministro tenía sucesión. Cuando uno moría, otro tomaba su lugar. Las llaves se pasaban de mano en mano. Por eso la Iglesia Católica tiene papas, porque el reino sigue aquí.
El rey está en el cielo, pero dejó a su vicario, que significa el que actúa en lugar de, en la tierra con las llaves. Si tu iglesia no tiene a alguien que cargue las llaves de Pedro, entonces tu iglesia no sigue el modelo bíblico del reino. Tienes un reino sin primer ministro, y eso en la Biblia es un reino en caos. Ahora toquemos el tema que más irrita a nuestros hermanos separados, María. Te dirán, ¿dónde dice en la Biblia que María es reina? Eso es paganismo. Jesús es el único rey. Tienen razón en una cosa, Jesús es el único rey. Pero vuelven a olvidar el plano del arquitecto. Vuelven a olvidar el reino de David. En las monarquías de los países vecinos, la reina era la esposa del rey. Pero los reyes de Israel tenían un problema. Tenían muchas esposas. No podías hacer reina a una sin ofender a las otras. Así que en el reino de David la reina no era la esposa, la reina era la madre, la Jebira, la gran señora. Mira 1 Reyes 2:19. El rey Salomón está en su trono. Entra su madre, Betsabé. ¿Qué hace el rey? Se levanta, se inclina ante ella, un rey inclinándose ante su madre, y manda poner un trono a su derecha para ella, y le dice, pide, madre mía, que yo no te negaré nada. Eso es la Biblia, no es invento católico. La madre del rey tiene un trono a la derecha del rey y tiene poder de intercesión. Ahora salta al Nuevo Testamento. Si Jesús es el rey Salomón perfecto y eterno, ¿quién es su madre? María. Por lógica bíblica pura, María es la nueva Jebirá, la reina madre. Por eso en Apocalipsis 12 vemos a una mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas que da a luz al rey que gobernará las naciones. La Biblia termina mostrándonos a la reina madre en el cielo. La Iglesia Católica no adora a María. La Iglesia Católica simplemente reconoce el cargo que ella tiene en el reino. Si rechazas a la reina madre, estás rechazando la estructura bíblica del reino de David. Estás arrancando el trono de la derecha del rey que la propia Biblia estableció. Y llegamos al corazón del reino. El culto. ¿Cómo se adora en este reino? Los protestantes dicen, con alabanzas y sermones. Los sacrificios se acabaron. Sí, los sacrificios de sangre se acabaron. Jesús fue el último cordero sangriento, pero la Biblia profetizó que quedaría un tipo de sacrificio. En el antiguo Israel había una ofrenda muy especial llamada la Todá, la ofrenda de acción de gracias. Cuando alguien era salvado de la muerte, iba al templo, no a matar un animal por sus pecados, sino a ofrecer pan y vino en gratitud y comerlo en una comida sagrada con sus amigos. Los antiguos rabinos tenían un dicho, cuando venga el Mesías todos los sacrificios cesarán, excepto la ofrenda de Todá, esa durará para siempre. ¿Sabes cómo se dice acción de gracias en griego? Eucaristía. Jesús en la última cena no instauró un simple recordatorio, instauró la Todá eterna. Tomó el pan y el vino y dijo, haced esto. El culto de la nueva alianza no es escuchar a un pastor hablar durante 45 minutos. Eso es la sinagoga. El culto del reino es la Eucaristía. El sacrificio de pan y vino que se convierte en la presencia de Dios. Malaquías profetizó que desde donde sale el sol hasta donde se pone, se ofrecerá una ofrenda pura a mi nombre entre las naciones. Mira el mundo hoy. ¿Cuál es la única iglesia que desde Japón hasta California ofrece el mismo sacrificio de pan y vino todos los días, a todas horas, cumpliendo la profecía de la ofrenda pura universal? No son los bautistas, no son los evangélicos, es la Iglesia Católica. La misa es la única que cumple la profecía bíblica del culto verdadero. Ahora da un paso atrás y mira el plano completo. La Biblia nos promete un reino davídico restaurado, un reino con un rey Jesús, con un primer ministro que guarda las llaves y tiene sucesores, el Papa, con una reina madre que intercede por el pueblo, María, y con un sacrificio de acción de gracias que se celebra entre todas las naciones, la Eucaristía. Mira el mapa de las 40.000 denominaciones cristianas. Mira a tu alrededor. Solo hay una institución en la faz de la tierra que cumple con estas 4 marcas bíblicas simultáneamente. Solo una, la Iglesia Católica. Esto no es arrogancia. Es reconocimiento de patrones. Si quitas al Papa, si quitas a María, si quitas la Eucaristía, te quedas con una Biblia mutilada, te quedas con un reino incompleto, te quedas con una casa que te has inventado tú, no la que diseñó el arquitecto. Muchos os dicen, sal de la religión y ven a la relación. Yo os digo, venid al reino, porque Jesús no vino a salvar individuos aislados, vino a construir una ciudad, una familia, un reino. Y ese reino tiene una dirección visible en la tierra. Sé que esto es mucha información,
Sé que rompe muchos esquemas que te han enseñado desde niño, pero la verdad es obstinada. Te reto a que hagas tu propia investigación. Abre tu Biblia, lee Isaías 22, lee Reyes 2, lee Malaquías 1, y pregúntate, ¿mi iglesia se parece a esto? Si tienes la valentía de seguir descubriendo el código del reino, suscríbete a este canal. Aquí no damos opiniones baratas. Vamos a la raíz. En el próximo video vamos a tocar el tema más prohibido de todos, el fraude de la sola fide. ¿Por qué la Biblia dice, literalmente, que la fe sola no salva? Déjame en los comentarios. ¿Habías oído alguna vez la conexión entre el reino de David y la Iglesia Católica? ¿Qué punto te ha impactado más? Soy tu hermano en Cristo, el Padre Daniel. Y recuerda, no te conformes con una copia, busca el original.